Las causas de las crisis en Cuba. Inicialmente tenemos el embargo comercial, económico y financiero que Estados Unidos le impone a Cuba. También es conocido como el bloqueo. Inicialmente fue un impuesto sobre la venta de armas que se impuso el 14 de marzo de 1958, pero después Eisenhower impuso el 19 de octubre de 1960 un embargo parcial y rompió las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961 como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en Cuba por parte del gobierno revolucionario que se da tras la derrota del dictador y la toma del poder de Fidel Castro. La Unión Soviética, en cambio, empieza a ofrecer a Cuba precios preferentes para las exportaciones cubanas, especialmente en el azúcar y el petróleo. Aunque inicialmente este impuesto excluía las medicinas y los alimentos, en febrero de 1962 las medidas se van a endurecer y se va a volver un impuesto parcial, casi total. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían con Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de Cuba. Bueno, como segunda causa tenemos la posición geográfica y el bando que Cuba eligió después de la revolución. Cuba fue elegido por la URSS debido a la posición geográfica y la cercanía que tenía con Estados Unidos, ya que literalmente quedaba al frente, y por el bando que eligió después de la revolución cubana, que fue el comunismo. Bueno, como causa número 3 encontramos las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la URSS. Esta guerra ideológica comandada por la URSS apoyando y promoviendo el socialismo y Estados Unidos apoyando y promoviendo el capitalismo y la necesidad de imponer ambas ideologías sobre Cuba. La principal diferencia entre el capitalismo y el comunismo en ese entonces y ahora tiene que ver con la propiedad de los medios de producción y la administración de los recursos en general. Bueno, como causa número 4 tenemos los intentos de Estados Unidos por derrocar el gobierno cubano, en este caso por derrocar a Fidel Castro. Se trata de un informe de 1975 del Comité del Senado para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales respecto a las actividades de inteligencia, más conocido como el Comité Church, que encontraron evidencias correctas de al menos 8 complots que involucran a la CIA para asesinar a Fidel Castro entre 1960 y 1965, aunque ellos afirman que la mayoría de los planes ni siquiera llegaron hasta el nivel de planeación. Bueno, en su libro La obsesión con Castro, el periodista Don Bohin cuenta que con la llegada de Castro al poder en 1959, Estados Unidos se siente amenazado, pero afirma que no trata de eliminarlo, sino desestabilizarlo, impregnando cigarrillos de sustancias desorientadoras, saboteando los discursos hasta llegar a llenar un estudio de televisión con químicos eh, que producían efectos similares a los del LSD. Bueno, según el comité, hasta 1960 se registra el primer intento contra la vida de Castro, patrocinado por la CIA. Y por último tenemos las rivalidades y amenazas históricas entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto con Cuba. Bueno, esta rivalidad surge al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de imponer ambas visiones en el mundo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS son los países más poderosos del mundo y cada uno forma su propio bando con gobiernos que son afines a su ideología. Bueno, Estados Unidos es el líder del bloque occidental integrado por países europeos capitalistas que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y la URSS encabezaba el llamado bloque occidental integrado por las áreas de baja ocupación del Ejército Rojo y el comunismo defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Bueno, esas fueron las causas